Ya tenemos a los 4 mejores equipos de Europa, ya tenemos las semifinales listas, esperando esa gran final de la Champions. Y vamos a analizar estas dos llaves que nos quedan ya, este duelo entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, que empató en el día de ayer en casa, el conjunto de Arteta frente al Sporting, y que se va a medir al conjunto del Cholo Simeone. Y también analizaremos una que huele casi a final, tenía pinta de final, ¿no? Este Bayern PSG podría ser perfectamente una final adelantada. Lo haremos con Dairon Quiroz, con Gemma Solé y con Rodrigo Fáez. Empezamos por esa eliminatoria entre el Arsenal y el Atlético de Madrid. Rodri, ¿cómo lo ves? ¿Crees que el Atlético se puede meter en la final de la Champions frente a este rival o no se lo va a poner fácil el conjunto? Empiezo a pensar que sí, Ana. El saludo para ti y para todos, porque a doble arriba, partido... No, ya no es que me venga arriba, ¿no? Pero es que empiezo a pensar que sí, porque el Arsenal no me está dando las garantías que sí que me daba a principio de temporada. Me da la sensación de que Mikel Arteta, teniendo en cuenta lo que pase este fin de semana en ese partido contra el Manchester City, puede incluso perder hasta las opciones que tenga de mantener el liderato en la Premier. He visto la doble eliminatoria contra el Sporting de Portugal y creo que el Arsenal ha aburrido las piedras, y porque seguramente tenía al Sporting delante, pero si llega a tener otro equipo es posible que Arteta y los suyos estarían ahora mismo fuera de la competición. Por tanto, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid viene con la flechita hacia arriba, si gana este fin de semana contra la Real en la final de Copa, va a tener un plus de motivación importante. Va a venir, creo, con ciertos jugadores que no han podido contar en esa eliminatoria contra el Barça ya recuperados. Por tanto, al final, hay una cosa que creo que tiene buena y a favor el Arsenal, que es el factor cancha, el factor campo del partido de vuelta de jugarlo en Londres, pero el Atlético de Madrid empieza a creerse que está a tan solo 3 partidos de un título importante, o como mínimo a 2 partidos de una final histórica. Totalmente, bueno, me hace gracia lo de la flechita hacia arriba. En definitiva, el Atlético de Madrid con la flechita hacia arriba, el Arsenal con la flechita hacia abajo, porque con lo bien que empezó la temporada y que para muchos era el principal candidato a levantar la orejona este año, pues bueno, es verdad que está un poquito de capa caída. Dairon, ¿tú cómo ves esta eliminatoria entre el Arsenal y el Atlético de Madrid? Bastante parecida a Rodri, sobre todo porque hemos vuelto a ver ese Cholo Simeone que plantea muy bien los partidos a 180 minutos en Champions League. Cholo Simeone te puede ganar el partido de ida siendo bastante ofensivo y no tiene ya luego problema en la vuelta en encerrarse un poco más atrás, sin ser tan vintage tampoco, pero sí encerrarse un poco más atrás y depender un poco más de las transiciones, ¿no? Sabe jugar muy bien esos 180 minutos, aparte tiene los jugadores en grandísima forma. Yo empiezo a ver a este Atlético de Madrid y empiezo a ver que tiene como todos los ingredientes que necesitas para ser un campeón. Tienen en Juan Musso un excelente portero que te gana partidos, como lo ha venido haciendo, y creo que tiene que ser el portero de ahora en adelante en el Atlético de Madrid. Tiene jugadores en grandísimo nivel, como es el caso de Marcos Llorente, que es el jugador más polivalente, ya no te digo de Europa, sino del mundo, y en mejor condición física también. Tienen un Giuliano Simeone en gran momento, un Lookman que sabe entender su rol, aprovecha para jugar vertical como le gusta, pero también es colaborativo en defensa. Tienen un Antoine Griezmann que le agrega calma al equipo, le agrega experiencia y además está en un buen nivel futbolístico. El pase que le da Marcos Llorente el otro día, que termina en el gol de Lookman en el partido contra el Barcelona, lo hacen de verdad jugadores muy contados, y lo ha hecho en varios momentos de esta temporada. Julián Álvarez recuperó su nivel, y Sorloth, que muchas veces viene desde la banca, entra y sabe colaborar. Lo hizo en los 2 partidos contra el Barcelona. Y así te puedo ir nombrando todos los jugadores del Atlético de Madrid que están en un excelente nivel y que están inspirados y estarán más si ganan la final de la Copa del Rey, mientras el Arsenal está preocupado por no perder una temporada más una Premier League con una ventaja tremenda. Vamos a recordar los antecedentes que han medido a estos dos equipos, al Arsenal y al Atlético de Madrid. Recordamos esas semifinales en Europa League en la temporada 2017-2018. Entonces pasó el Atlético de Madrid con el empate a 1 en Londres y luego la victoria 1-0 en Madrid. Y tenemos ahí un precedente hace unos meses, en el mes de octubre, donde los Gunners arrollaron al Atlético de Madrid, le metieron 4 goles en un lapso de 20 minutos o menos, una cosa increíble. Bueno, pues me imagino que con esa referencia y con lo que estamos viendo en la actualidad del conjunto colchonero, Gemma, el Atlético puede dar la machada frente al Arsenal, ¿no?
Sí, poder puede, y de hecho está en una dinámica claramente ascendente y el Arsenal todo lo contrario, y esto, las dinámicas en el fútbol son muy poderosas. También es verdad que vamos a esperar a ver qué pasa en el Arsenal contra el City en los próximos partidos, a ver si recupera sensaciones y jugadores clave, que para mí es una de las claves malas del Arsenal en este bache, en el tramo decisivo, que se le han caído jugadores importantes. Pero si tuviera que apostar yo ahora mismo por sensaciones, y creo que es normal, después de ver los cuartos de final que hemos vivido, estaría un poquito más del lado del Atlético de Madrid por lo que se ha visto en estos dos partidos, por las dinámicas, por los problemas que ha mostrado el Arsenal con la salida de balón, es decir, en los partidos que realmente ha fracasado, como contra el Bournemouth, contra el City, le han hecho una presión muy grande en la salida de balón y ha tenido muchos problemas, y el Atlético de Madrid sabe hacer muy bien esto. La otra cosa es que no se va a poder despistar de la Liga, porque si no perderá un título que es seguramente la gran ilusión de los hinchas, que también obviamente sería la Champions, pero prácticamente habrán tirado la Premier por lo que se ha visto en toda la temporada. En cambio el Atlético, Ana, tú lo sabes muy bien lo que pasó en el Pizjuán el otro día, que salieron con una actitud un poco que ya os vino bien en Sevilla. Bueno, también era un equipo muy alternativo. Exactamente, pero ¿y qué te piensas que va a pasar en la Liga los próximos partidos? Es que el Cholo va a sacar los del equipo de tercera, si es necesario, y me parece muy lógico y lícito, obviamente. Entonces este foco 100%, esta mentalidad obsesiva del Cholo Simeone que le va a trasladar a los jugadores el hambre, yo creo que puede dar, la pregunta es, ¿puede dar la machada? Pues sí, obviamente, pero también creo que el Arsenal ha demostrado en esta eliminatoria de cuartos que si hace falta jugar feo, cara de perro, no cometer errores, no jugársela para no cometer errores, algo que el Barcelona sí que hizo, también es capaz. Así que creo que es una eliminatoria muy, muy pareja, igual no tan atractiva de ver, pero que puede pasar cualquier cosa. Bueno, la otra sí que es atractiva de ver, ¿eh? Ya sobre el papel es una final adelantada, esa eliminatoria entre el Bayern y el Paris Saint-Germain, el Bayern que viene de eliminar al Real Madrid, un Bayern muy poderoso, tanto en ataque como en defensa, repliega muy bien, lo veíamos ayer en el Allianz Arena frente al Real Madrid, y un PSG que es verdad que tampoco pasó muchos apuros para dejar fuera al Liverpool, que es el vigente campeón, que es muy complicado repetir, ¿no? Título, pero que tiene todas las credenciales del mundo también para plantarse en la final y quién sabe si ganarla, Rodri. Sí, yo creo que esa clave del cuadro es la favorita, ¿no? Porque Paris Saint-Germain me da la sensación de que está repitiendo, salvando las distancias, un poco la misma trayectoria que la campaña pasada, ¿no? Que empieza mal, renqueante, hay dudas a nivel individual y colectivo, y de repente hay un punto de inflexión que hace que los de Luis Enrique vayan para arriba de una forma tremenda. Y pienso que no jugando tan bien como jugaron el año pasado, pero está un poco en esa misma línea, que costó mucho la primera parte de la temporada, le sigue costando al equipo de Luis Enrique mantener el pulso en la Ligue 1, en la Liga francesa, pero es que en Europa está ganando y está empezando a convencer, y hay jugadores como Kvaratskhelia, etcétera, que están empezando a creerse, al igual que Dembélé el otro día, que fue el MVP del partido, que pueden volver a reeditar, y para mí el Paris Saint-Germain es el gran favorito. No creo que haya que desmerecer ni al Atleti, ni al Arsenal, ni al Bayern, pero creo que es el único que está un peldaño por encima, con lo que supone eso también a nivel de presión, que ojo, mantener y aguantar esa presión no es fácil cuando todo el mundo da por hecho que tú vas a llegar a la final y que vas a maniatar al rival que sea. Por tanto, creo que dentro de esas expectativas hay que ir con mucha calma, porque es muy difícil. Solo el Real Madrid ha conseguido reeditar el torneo de forma consecutiva, por tanto eso quiere decir que no es sencillo, y veremos a ver, a pesar de que ese favoritismo lo va a tener siempre el equipo de Luis Enrique. ¿Cómo es esta eliminatoria, Dairon? Me imagino que tremendamente igualada, ¿no? Sí, sin duda alguna. Como decías tú al principio, es una final adelantada que va a estar bastante reñida y no se va a terminar no se va a terminar hasta los 180 minutos o quizás más. Doy también como favorito un punto por encima, al igual que Rodri, al PSG, porque me parece un equipo más completo en todas sus líneas. Ayer el Bayern Múnich, y lo hemos visto durante todas las temporadas, primero el Bayern Múnich lo vimos fallando a un Manuel Neuer en los dos primeros goles que meten al Real Madrid en la eliminatoria, mientras que el Paris Saint-Germain, hablando de casi por línea, tiene a Safonov, que es un portero ruso que nadie se veía venir, se fue de Donnarumma, que fue el héroe o uno de los héroes del Paris Saint-Germain,
que ganó esa Champions League la temporada pasada, y aparece este portero ruso que también puede ser figura y también te salva partidos. Neuer es un portero espectacular, pero yo creo, como lo decía Barak Feber ayer en el postpartido de la Champions League, es una campanada que tiene que resolver este Bayern Múnich al futuro inmediato y no puede seguir permitiendo este tipo de goles. Y la otra cosa que me preocupa un poco del Bayern Múnich, si bien sus centrales tuvieron un muy buen desempeño el día de ayer, los laterales no son los mejores. Algunos de ellos incluso no son laterales naturales. El caso de Stanisic, por un lado, no es un lateral, pero no es un lateral fiable. Y por el otro lado, Lamer tampoco, ese sí no es lateral, ese de hecho es mediocampista. Entonces creo que por ahí el Paris Saint-Germain puede hacer bastante daño, sobre todo teniendo en cuenta que tiene extremos muy buenos que se hacen hacia adentro y también permiten que los laterales que te hacen toda la banda ataquen, y el Paris Saint-Germain, por todo lo que estoy diciendo, es un equipo más completo y que le va a presentar más peligrosidad que la que puede ser el equipo de Kompany. Ahí también hay que comparar la experiencia de Luis Enrique en estas fases de la Champions League y la experiencia de Kompany, que apenas está empezando a acumular en las competiciones europeas. Bueno, es que, ojo, ¿no? Con Luis Enrique, con esa experiencia que mencionabas, Dairon, y que además, bueno, pues en ese duelo de técnicos puede estar un puntito más por encima, como decíamos, del técnico del conjunto alemán. ¿Cómo es esta eliminatoria, Gemma? Y bueno, aquí tanto Rodri como Dairon dan como favorito al Bayern. ¿Tú te apuntas al PSG o vas también por el conjunto alemán? Bueno, apuntaban al PSG, ¿no? ¿Ellos? Sí, yo lo favorito. Lo he dicho al revés, Sí. sorry, perdón. No lo sé, porque a ver, el Bayern tiene una cosa un favoritismo bastante claro, que es el factor cancha, define en el Allianz, pero en la eliminatoria del Real Madrid vimos que precisamente tampoco pesó tanto, seguramente. No creo que fuera determinante el factor cancha, entonces eso me hace dudar. Físicamente veo un puntito ligero por encima, aunque luego lo tendríamos que debatir el día antes, el Paris Saint-Germain, ¿no? A ver si llega Davies y también Musiala, veremos si está o no al 100%, porque te puede cambiar un poco, y la cuestión de Neuer, que no me extiendo porque lo ha comentado muy bien Dairon. Paris Saint-Germain también en el tema de Barcola, pero creo que es más secundario y que en principio creo que podría llegar. Creo que está muy igualado. También es verdad que, como bien mencionaba Rodri, ningún otro equipo que no sea el Real Madrid, con todo el historial y el idilio que tiene con la Champions, el único equipo que ha reeditado, el vigente campeón que ha vuelto a ganar, y esto creo que no es en balde, porque creo que al final ya hay como una sobreexcitación, presión o lo que sea, que no es ninguna casualidad que esto sea tremendamente difícil, que un vigente campeón vuelva a ganar, y la igualdad en los últimos partidos, como estamos viendo aquí en esta gráfica, pues es altísimo, o sea, es igual, ¿no? 2 y 2 para cada uno. En fase de grupos se encontraron y fue el Bayern por detalles, con un gran partido de Lucho Díaz, creo, que ganó. Entonces lo veo tremendamente igualado por sensaciones. Si me preguntas hoy, que es cuando tengo que responder, también estoy de acuerdo con mis compañeros, veo un peldañito por encima al Paris Saint-Germain, pero creo que va a ser una batalla absolutamente fantástica. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Vamos a ver quién llega a esa gran final el sábado 30 de mayo en estas dos eliminatorias, que la verdad tienen una pinta espectacular, pero para final también la que tenemos en 2 días, la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que viviremos por supuesto después aquí con todo el análisis y por supuesto todas las reacciones, así que no se lo pierdan, chicos. Muchas gracias y como siempre nos vemos en la próxima. Adiós.